Hola, esta es una grabación, o sea, una sesión adicional que tiene por objetivo intentar explicaros el procedimiento que se ha de seguir con las tablas de perfiles y roles, ¿no? Este procedimiento es muy sencillo, se basa sobre todo en identificar el equipo que tú vas a tener disponible y a partir de ahí comprobar si todos los roles que son necesarios para ejecutar la producción que tienes por delante van a estar cubiertos, ¿no? Entonces, las tablas las tenéis disponibles en el blog, ya habéis tenido acceso anteriormente a estas tablas y ahora os explico brevemente cuál sería la manera de trabajar con estas tablas. Aquí tenemos una que es la de perfiles y documentos, en la cual hemos seleccionado aquellos perfiles, en la columna de perfiles, que es la de la izquierda, aquellos perfiles de los que disponemos. Que disponemos significa los hemos contabilizado, sabemos, los tenemos integrados en el equipo, o bien hemos presupuestado su participación en el proyecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos al cliente, que es necesario, dentro de los perfiles conviene siempre tener al cliente, y al final de todos los perfiles al usuario final, o sea, son clientes aquel que nos va a pagar y el usuario final es aquel que va a disfrutar de esa aplicación que vamos a hacer, que ha sido pagada por nuestro cliente y que hemos producido nosotros. Entonces tenemos al cliente, que lo hemos mantenido con todos sus colores, el productor con todos sus colores, y en cambio decimos, bueno, director de arte no voy a tener director de pruebas, no voy a tener director técnico, no voy a tener adjunto creativo, voy a tener un responsable técnico, un diseñador de interfaz, un analista, un programador, un editor multimedia y usuarios finales. O sea, este esquema, o sea, este corte de perfiles es bastante habitual, es de una productora muy pequeña que a un proyecto concreto destina, bueno, a alguien que pueda pintar la interfaz, los gráficos, alguien que pueda programarlos, alguien que pueda manejar el servidor, ¿no?, que sería el analista, alguien que pueda introducir datos o editar, o sea, que haga básicamente una tarea de copy-paste, de guiones en Word lo pasa a HTML5 o lo pasa a una aplicación digamos cautiva, ¿no?, de un sistema, como puede ser iOS o Android o el que sea, ¿no? Y después hay siempre unos usuarios finales y un cliente que van aceptando o pautando, depende del momento del proceso, van aceptando, pautando, evaluando el resultado de eso que tú estás haciendo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hacemos con la tabla? Ponemos en gris todos aquellos perfiles que no vamos a jugar, con los que no vamos a jugar, y entonces a partir de ese momento, o sea, que no disponemos de estos perfiles, a partir de ese momento nosotros vemos con el color azul oscuro, vemos qué roles o qué documentos vamos a poder abordar bien. En este caso es una tabla de perfiles y documentos, ¿no? Entonces, por ejemplo, documentos que vamos a tener relativamente pobres o mal cubiertos, tenemos aquí por ejemplo, el diseño de la interfaz. El diseño de la interfaz vamos a tener el cliente participando o el productor que interviene bastante. Básicamente se va a deber al diseñador de interfaz, el analista no interviene, el programador no interviene, el editor multimedia intervendrá contribuyendo, o sea, pero no de una manera decisiva, y los usuarios finales también contribuyendo con sus opiniones. O sea, básicamente el diseño de la interfaz se deberá al diseñador de la interfaz. O sea, no habrá un equipo para hacer eso, sino una sola persona, ¿no? Entonces, esto nos va a permitir saber si todos los documentos van a poder ser, digamos, resueltos con el equipo, con este corte de equipo, ¿no? Si accedemos a la tabla de perfiles y fases, lo mismo, o sea, hemos eliminado los perfiles de los cuales no vamos a disponer en la producción, y por tanto sabemos que vamos a poder cubrir
bastante bien la fase de pedido, la fase de diseño, la fase de propuesta, la fase de desarrollo. Tendremos quizás menos soporte, o sea, menos soporte en la fase de entrega y en la fase de mantenimiento, ¿no? O sea, porque tenemos un recurso para cada una de estas fases fundamental, que es el productor. O sea, viendo esta tabla sabemos que el productor va a tener que asumir estas fases íntegramente. O sea, no será un equipo tampoco, será una persona sola, ¿no? Entonces hemos de saber si el productor que tenemos asignado, que tendrá un nombre y apellidos, será una persona concreta, es capaz de ejecutar esas fases, ¿no? Entonces, la relación de perfiles y roles sería esta tabla, ¿no? Igual, lo mismo que hemos hecho anteriormente, hemos eliminado los perfiles que no disponemos, y nos queda pues un productor, un diseñador de interfaz, un analista, un programador y un editor multimedia como equipo de producción, ¿no? Entonces, bueno, con estos perfiles, los roles que vamos a poder cubrir, que están en la horizontal, son estos de aquí. O sea, el productor podrá hacer de productor prácticamente, o sea, el resto depende de sus habilidades. O sea, todas las casillas que tenemos aquí en blanco dependerá de sus habilidades. Si este productor tiene conocimientos de arte, pues podrá hacer de director de arte, o podrá hacer de diseñador, o de creativo, o de lo que sea, ¿no? Pero estará condicionada a esto. Lo que es muy, muy raro es que este productor pueda hacer de locutor, de experto en contenidos, o de analista, ¿no? O sea, que son estas casillas que nosotros estamos marcando aquí en naranja, ¿no? Bien, con esta tabla, o sea, una vez hecho esto, o sea, siempre eliminando de perfiles, o sea, apagamos los perfiles que no tenemos, ¿no? Y vemos a ver cuál es el escenario, cuál es el problema que se nos crea, ¿no? O sea, con este escenario que tenemos aquí, dependería muchísimo de las habilidades del productor, del diseñador de interfaz y del editor multimedia, básicamente, que son los que no tienen, digamos, los que tienen casillas en blanco, y que por tanto su formación previa es determinante para saber si esa producción que queremos hacer va a estar cubierta, ¿no? Totalmente. Entonces tenemos que revisar todos los roles que tenemos aquí, que son los roles de la producción multimedia, y comprobar que con los perfiles estos que hemos definido, vamos a tener suficiente como para asumir todos estos roles. Entonces, las tablas que se tienen que presentar adaptadas en el proyecto son de este tipo. O sea, son unas tablas en las cuales se han apagado una serie de filas y se justifica con un párrafo o una explicación a continuación, o previo, o una explicación previa, se justifica por qué estos perfiles son suficientes, ¿no? Y cómo asumirán la diferencia de roles. En el caso de que el editor multimedia tenga que hacer, además, porque hay producciones de vídeo, pero son producciones de vídeo, producción de vídeo igual no, realización de vídeo, ¿no? O producción de sonido, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner producción de sonido, esta columna de producción de sonido. O sea, va a haber en nuestro proyecto, va a haber algo de sonido, pero no tiene un gran nivel esto que vamos a hacer. O sea, van a ser una serie, pues, como de marcas sonoras a acciones que se ejecutan en la aplicación, o fondos que son sencillamente una adaptación de fondos musicales o sonoros que se compran en una biblioteca, ¿no? Entonces, si se da esta situación, y vemos que el editor multimedia, o sea, la persona que ejerce el perfil de editor multimedia, tiene suficientes aptitudes para hacer esto, o nosotros consideramos que aunque no las tenga lo va a tener que hacer, entonces nosotros aquí lo que haríamos es poner una casilla de color verde. En el caso de que no fuera una casilla de color verde, me lo creo del todo, ¿no? O sea, que lo hará perfectamente, sino que es dudosa, la ponemos un poco más tibia, ¿no? Más transparente o más neutra, ¿no? Y entonces, con lo cual, bueno, pensamos que este tipo de... Yo solo poniendo esta casilla aquí ya veo que esta función que estaba reservada a un especialista la voy a poder cubrir con un editor, con un personaje que va a hacer
este rol, a pesar de que su perfil es diferente, ¿no? Que es de editor. Y entonces esto es muy importante justificarlo en la memoria, es decir, mi equipo va a ser este, pero va a ser suficiente para ejecutar los trabajos que tengo por delante, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Porque depende muchísimo de que el ajuste entre perfiles, roles, documentos, o sea, todas las tareas que se tengan que hacer, esté muy bien calculado al principio. Yo creo que estas tablas ayudan mucho, o sea, porque son muy fáciles de manejar, el equipo con el que cuentas lo conoces y por tanto sabes hasta qué punto va a poder cubrir con más riesgo, o sea, con más intensidad, con más calidad o con menos, una tarea determinada, ¿no? Entonces, en esas tareas que no cubres suficientemente o con suficientes garantías, tienes un componente de riesgo. Y entonces, bueno, lo que puedes hacer con este componente de riesgo es darle más tiempo, o sea, exceder el tiempo, decir, bueno, le voy a dar más tiempo de producción a esta persona para que pueda conseguir el resultado que se necesita, ya que no es un especialista, o bien en función de si es suficientemente especialista, porque has tenido la suerte de que tienes una persona contratada que es un editor que tiene grandes conocimientos sobre temas de sonido por su formación previa, pues bueno, le pones aquí una casilla verde intensa y por tanto ni siquiera amplías el tiempo, no le das más tiempo, ¿no? En todo caso, eso hay que justificarlo, ¿no? Como decía, la justificación está entre el equipo, la planificación y el coste es fundamental, o sea, es lo que acaba haciendo, es uno de los componentes fundamentales que acaba haciendo que el proyecto que tú presentas sea percibido como creíble por aquella persona que escucha la presentación o que lee la presentación, ¿no? En ediciones anteriores del programa no se ha hecho este trabajo, ya veréis en algunos de los ejemplos que os he enviado que sencillamente se ha dicho que bueno, que se utilizaba esta tabla, pues, pero que no se ha adaptado, o sea, no se ha hecho esto de poner las filas en gris y decir, no, mi equipo somos estos, no, el equipo es este, y por tanto este es el equipo que está asumiendo todos estos roles, y estos roles o estos documentos podéis decidir qué roles que no se ejecutan, ¿no? O sea, se pueden apagar roles, o sea, tú puedes decir, yo compositores no va a haber, y por tanto si no va a haber compositores, yo esto lo apago también, lo pongo en gris clarito, ¿no? Y por tanto lo apago. Entonces, el apagar en filas y en columnas te da realmente la composición de las capacidades que tienes, ¿no? Partiendo de un estándar, o sea, de una previsión, o sea, de un análisis previo basado en la experiencia que he hecho yo, que eso es esta matriz de cuadrados, ¿no? Entonces, a partir de ahí hay excepciones muchísimas, o sea, yo me he encontrado con casos de equipos en los cuales prácticamente dos personas pueden resolver todo el problema de la producción, porque tienen perfiles muy horizontales, o sea que son capaces de cubrir muchos roles diferentes, ¿no? Son capaces de trabajar el contenido bien, son capaces de hacer la interfaz, son capaces de programar. Generalmente hay una serie de barreras o de distancias entre hacer todo eso, ¿no? Que podría ser la figura comodín más grande, ¿no? Que es capaz de hacerte toda la producción, y los aspectos técnicos de muy bajo nivel o de gestión de muy alto nivel, o sea, ahí hay una barrera por arriba y por abajo que generalmente es siempre existente, ¿no? O sea, a pesar de que tengas un magnífico profesional que asume muchos roles, que puede asumir muchos roles, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que a pesar de que pueda asumir muchos roles de producción, generalmente la gestión del proyecto va a tener que ser llevada por parte de otra persona, es malo que sea él mismo, o sea, tiene que ser otro, y después generalmente toda la parte técnica de bajo nivel, servidores, etcétera, también lo tiene que llevar a otra persona, es malo que sea él mismo, o sea, como mínimo debería existir 3 personas,
un productor, un diseñador de interfaz y programador, editor, o sea, entre el diseñador de interfaz, el programador y el editor se pueden repartir, o sea, podría ser una sola persona, y después un analista. O sea, esto es la combinación mínima posible que yo veo, que es un productor, diseñador de interfaz, programador y editor podrían ser el mismo, y analista otro, bien sea subcontratado o bien sea formando parte del equipo, ¿no? En el caso de que subcontratéis, mi consejo es que si una actividad es subcontratada, marcarla con una columna de color rojizo, así, pam. Es decir, todo esto que está aquí es subcontratado, o sea, no forma parte de mi estructura interna, sino que yo la subcontrato, ¿no? Y entonces eso significa la empresa o la persona a la cual tú vas a contratar esta actividad o este conjunto de tareas se encargará de todo, o sea, se encargará de cubrir todos los roles que hay aquí arriba. Si no tiene que cubrir estos roles, por ejemplo, nosotros habíamos desactivado compositores, ¿no? Pues compositores lo pasamos en gris, lo pasamos, digamos, a una casilla gris, y ahora que resulta que todo lo que esté en granate oscuro, en granate oscuro, me lo va a tener que aportar el equipo subcontratado. Esto puede ser una técnica para ver, o sea, para ver si entre las subcontrataciones, el equipo que tú tienes y el proyecto que tú tienes delante, que te va a exigir una serie de requisitos y de entregas y de documentos y de tareas, es suficiente, o sea, todo ese colectivo que tienes, o sea, esa cantidad de recursos que tienes, es suficiente para abordar el proyecto. En el caso de que no sea suficiente, tendrás que activar alguna de las casillas que hemos desactivado previamente, ¿no? O sea, yo la desactivación de casillas la haría progresivamente, y al mismo tiempo voy desactivando casillas, voy contemplando el presupuesto y voy trasladando algunas de las casillas o algunas de las actividades correspondientes a perfiles a subcontratación, en el caso de que piense que es la mejor opción, ¿no? O sea, de que no tengo opción para conseguir un recurso propio que pueda asumir esas funciones, y voy a ver, una vez subcontratado, qué me tiene que dar. O sea, si el analista es subcontratado, el analista digamos, en la tabla de documentos va a tener que garantizarme que por lo menos aquellos de azul oscuro me los da. La maqueta, el plan de diseño, los recursos de programación, el diseño de la interfaz y el entorno. El entorno, digamos, el entorno de programación. Que puede ser un framework, puede ser un entorno de programación. Bueno, generalmente es framework o entornos. El caso es que hemos de comprobar que, bueno, que por lo menos este tipo de su participación más intensa o menos intensa en función del color de las casillas en cada una de la elaboración de estos documentos va a existir, ¿no? Siendo una persona subcontratada, o sea, ya sabes qué le vas a tener que pedir y por tanto puedes dimensionar un poco su trabajo, ¿no? Bien, el juego con estas tablas es apagar, encender, colocar en granate aquello que tú crees, o en granate o en azul, en el color que decidáis, aquello que vosotros creéis que tiene que ser externalizado, o sea, subcontratado. Si existieran otros casos, por ejemplo, cuando lo que tú estás haciendo es apalancando la solución en una empresa más grande, cosa que ocurre muy frecuentemente con proyectos vinculados a Telefónica, que dices, bueno, yo me apalanco en Telefónica, Telefónica me va a proveer de parte de los servicios. Entonces, no es que tú subcontrates, sino que apalancas parte de los servicios. Si apalancas, o sea, para todo lo que apalanques,
utiliza un color, y para todo lo que subcontrates otro color. Esta sería de manera que en una tabla tú ves todo lo que estás apalancando, todo lo que son recursos propios que has de generar, equipo propio que has de generar, y ves lo que tú apalancas, lo que subcontratas y los recursos propios, y lo que no vas a asumir, ¿vale? Siempre apagando filas primero y después columnas, teniendo mucho más cuidado con las columnas. Y entonces, identificando los colores de la tabla, lo que tú, el recurso propio, que yo utilizaría los que ya tenéis aquí, en granate los que serían subcontratados, y en el caso, por ejemplo, de que el productor de vídeo fuera apalancado, ¿no? En el caso de apalancado, seguramente si fuera el ejemplo de Telefónica, no sería el productor de vídeo, sino que seguramente sería un director técnico o algo así. Pongamos que el director técnico la dirección técnica va apalancada en una empresa más grande, de la cual tú, digamos, haces emerger pues bueno, en este caso esto lo ponemos en verde. Esto sería apalancado, esto sería subcontratado, lo gris sería no existe la función. Las columnas en gris serían cosas, actividades o roles, o sea, son las más importantes, son las que en realidad no deberíamos sacrificar. O sea, las columnas no deberíamos sacrificarlas, excepto en el caso de que tengamos clarísimo que no se va a hacer, y que no es necesario. Entonces, en ese caso, si hay alguna cosa que no se va a hacer y no es necesaria, entonces lo que hacemos es pues coger la columna y apagarla, ponerla en gris y apagar la columna íntegra. O sea, esto de aquí no haría falta hacerlo. Este es el juego. Y entonces esta tabla nos dará una información muy valiosa sobre, o sea, no en una dimensión, o sea, nos la está dando en 4 dimensiones por lo menos, ¿no? En 4 dimensiones nos da una información muy valiosa, muy fácil de gestionar, muy fácil de visualizar en conjunto, sobre el esfuerzo que tenemos que hacer desde el punto de vista de tareas, de personas, de documentos, ¿no? Los documentos o productos resultantes del trabajo, tanto producidos o generados por el equipo interno, el equipo propio, como apalancados o subcontratados. Esta sería la idea, o sea, os debía esta explicación porque yo creo que no se deduce de las explicaciones anteriores en el curso. Y creo que es un instrumento muy bueno de trabajo que merece la pena utilizar. Ojalá yo lo pudiera haber utilizado antes en muchas producciones. Lo he generado para este curso específicamente y creo que es un instrumento muy válido para poder trabajar desde el punto de vista del equipo y los recursos y las tareas al mismo tiempo con un instrumento que te permite medir, ayudar a coger la dimensión del proyecto con una cierta facilidad y agilidad, ¿no? Bien, espero que os sea útil esta explicación y nos vemos enseguida.